por la activación tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Sabemos que por proximidad la primera aurícula que se activa es la derecha porque es donde se encuentra el nódulo sinusal y de ahí la activación pasa a la aurícula izquierda, por lo tanto en conjunto se superponen y constituyen la onda P. Los valores normales de onda P sabemos que su duración no debe superar los 100 milisegundos y su voltaje no debe ser superior a los 2.5 milímetros. Y si vamos a recordar, tenemos que recordar desde el principio, ¿dónde empieza todo? En el nódulo sinusal. Y lo vamos a evaluar desde los dos planos que nosotros vemos en el electro. El plano frontal, con las derivaciones de los miembros, que llamamos comúnmente nosotros. Las aurículas dibujan tres vectores. Un vector que corresponde al de la aurícula derecha, que es fundamentalmente positivo en D2, en D3 y en ABF, o sea, en la cara inferior, y el vector de la aurícula izquierda, que es fundamentalmente positivo en D1, en D2 y en ABL. Entre ambas constituyen lo que denominamos el vector promedio de AP, el vector promedio de AP, que se dibuja como AP, y que es el que nosotros vemos y que dibujamos y que podríamos llegar a dibujar, que hacemos siempre en el QRS, pero en este caso de la onda P. ¿Y hacia dónde se dirige ese vector promedio? O sea, que promedia las fuerzas de activación de las aurículas. Hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Y el valor normal es de más 60 grados, siempre teniendo en cuenta que utilizamos D1 y ABF para medirlo. ¿Dónde se proyecta fundamentalmente positivo? En D2. Por eso, cuando nosotros buscamos una P que sea linda, que nos sirva para saber si ese ritmo es sinusal o no, lo vamos a buscar en D2, que es donde más francamente positivo se ve. Pero también evaluamos la P desde el plano horizontal, o sea, desde las derivaciones precordiales. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta acá? Que acá tenemos electrodos exploradores, digamos, y que van a estar en diferente lugar en el plano horizontal. Entonces, esta onda P se va a ir dibujando más positivo, más negativa, de acuerdo a cuánto se aleje o se acerque el vector de activación de la onda P. Por eso tenemos, recuerden, B1 está en el cuarto espacio intercostal, en el margen external derecho. Entonces, ¿quién está muy cerca? ¿Quién es la estructura más próxima a ese electrodo explorador? La aurícula derecha. Por eso tenemos una P disfásica, o sea, porque el electrodo, el vector de activación, primero se acerca por ese vector de activación de la aurícula derecha y luego se aleja y nos dibuja la negatividad. Entonces tenemos lo que denominamos una P difásica, positiva corresponde a la aurícula derecha, negativa al alejarse la aurícula izquierda. Después, en B2 tenemos a la misma altura pero del lado izquierdo. Y acá la negatividad que nos dibujábamos, digamos que nos dibujaba esa aurícula izquierda que estaba más lejana, empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque nos empezamos a acercar y ya empezamos, o sea, ese electrodo explorador que vamos moviendo, va empezando a ver más la cabeza del vector y ya dejando atrás la cola. Lo mismo sucede en B3 y en B4, donde la P es predominantemente positiva y se puede comparar con el D2 del plano frontal, y B5 y B6, donde la P está francamente representada por la aurícula izquierda, por la ubicación. Imagínense dónde está el electrodo explorador de B5 y B6 y dónde se encuentra el vector de despolarización de la aurícula izquierda. Bueno, pero obviamente, si tenemos una activación, tenemos que tener una recuperación auricular. A este segmento, que no lo vemos, se llama STTA y se inscribe simultáneamente al PR, al QRS y al segmento ST. Recordemos que la activación en las paredes auriculares son finitas, y la activación, la corriente eléctrica, transcurre equidistante a endocardio y a epicardio. ¿Sí? Eso para tenerlo en la cabeza, para refrescar. Y tenemos, dijimos, un vector de activación auricular cuya posición normal era de 60 grados. Para la recuperación auricular vamos a tener el mismo recorrido anatómico, pero el sentido eléctrico va a ser opuesto. Por lo tanto, todo lo que sea positivo en la activación va a ser negativo en la recuperación. Y si teníamos un vector de despolarización, un vector promedio de despolarización de más 60, el sentido del vector de la recuperación, del ATA, como decíamos AP, ATA, que es la recuperación, va a ser diametralmente opuesto, o sea, va a estar a 180 grados de distancia y se va a dirigir a menos 120 grados. Bueno, hasta ahí la activación auricular con su recuperación correspondiente. Y dijimos que íbamos a hablar de las sobrecargas.
Pero ¿qué pasa? Las sobrecargas, ¿qué son? Son situaciones hemodinámicas en las cuales, o sea, no podemos definir si es una patología o no. Podemos decir que hay una sobrecarga. Es una situación hemodinámica que se da por un aumento del trabajo, ya sea por un aumento de la presión o por un aumento del volumen que están manejando las cavidades que estamos estudiando. ¿Y qué pasa? Si esto se mantiene en el tiempo, en mayor o menor tiempo, va a suceder un crecimiento, que es lo que nosotros reconocemos como dilatación, engrosamiento o frecuentemente mencionada la hipertrofia. Y todo esto se va a traducir en el electrocardiograma, que es lo que nosotros estamos hablando hoy, es lo que nos junta hoy, y estas manifestaciones se llaman preponderancia eléctrica. ¿Y por qué suceden? Porque estas alteraciones generan retardo en el tiempo de aparición de los vectores de despolarización, aumento del voltaje de los accidentes que vemos en el electro, y también retrasan la repolarización. Entonces, a todas estas manifestaciones las denominamos preponderancia eléctrica. Arrancamos con el crecimiento auricular derecho. Recuerden, nosotros decimos que la sobrecarga era una cuestión hemodinámica donde se veían afectadas, aumentado el trabajo por un aumento de la presión o por un aumento del volumen que tiene que manejar esa carga. Entonces, si pensamos en la aurícula derecha, la etiología de un crecimiento auricular derecho puede estar en relación con los padecimientos broncopulmonares crónicos, con las estenosis o insuficiencia tricuspidia, con la tetralogía de Fallot, la insuficiencia, la número de nuevo, insuficiencia tricuspidia, la comunicación interauricular. Imaginémonos, en una insuficiencia tricuspidia, ¿qué va a pasar? Esa aurícula va a tener que manejar mayor volumen. Lo mismo sucede en una comunicación interauricular, donde está recibiendo parte del flujo sanguíneo de la aurícula derecha. Y en una estenosis pulmonar también, y va a manejar mayor presión también por el hecho de que se va a sobrecargar primero el ventrículo derecho. Y como vimos la activación, vamos a ir analizando desde el plano frontal y el plano horizontal las alteraciones o esta preponderancia eléctrica que nos dan este tipo de patologías. Bueno, tenemos, las hemos nombrado un montón de veces, las P altas y puntiagudas, que un montón de veces las nombramos como las P pulmonares, pero ahora vamos a ver que hay otro tipo de P que las vamos a ir describiendo. La P alta y puntiaguda, manifestada frecuentemente o mayormente ¿en dónde? En D2, en D3 y en ABF, que era donde más se hacía notar el vector de activación de la aurícula derecha. Conserva su duración normal, ella crece en voltaje, o sea, en alto. Y el eje de la onda P, que recordemos, lo normal era más 60 grados, se va a desviar, más 65, más 70 grados. Y acá ya vamos a ver que en ABL la P se hace negativa. Y si nuestro eje supera los 90 grados, la P va a ser negativa en D1. Y acá hacemos las dos diferencias. Tenemos P alta, puntiaguda, en D2, D3 y en ABF, con un eje eléctrico de más de 75, más 80 grados, es la denominada P pulmonar, la de los pacientes crónicos, enfisematosos, pulmonares añosos, donde hay un descenso del diafragma, una verticalización del corazón. Por eso tenemos un eje tan positivo. Y después tenemos la otra P, que también es alta y puntiaguda, pero tiene mayor voltaje en D1 que en D3. También está marcada en D2 y en ABF, y tiene un eje no tan positivo, un eje en más 30, más 50, es la P congenital. ¿Por qué? Porque estos son los corazones de patologías congénitas en los cuales no se han verticalizado, sino que son corazones horizontales, pero que sí tienen la sobrecarga auricular derecha. Y pasamos a la evaluación en el plano horizontal. Recordemos lo que decíamos, que las deflexiones en este plano se iban a dibujar de acuerdo a cuánto se acerque o se aleje el vector de despolarización del electrodo explorador. Pensemos, dijimos, la aurícula derecha era la estructura cardíaca más anterior y que estaba muy cerquita de B1. Entonces, si crece, y su fuerza de despolarización se va a acercar a B1, entonces va a ser fundamentalmente positiva. Pero miren lo que encontramos acá. También puede ser bifásica, o sea, más o menos, pero con predominio negativo. Digo, no, ¿cómo puede ser? Predominio negativo, no. Si estoy diciendo que crece la aurícula derecha, que se acerque acá la cabeza del vector a B1, ¿cómo puede ser? Pero sí, sucede. ¿Y en qué pacientes? Los que tienen P pulmonales. Porque por lo que dijimos antes, hay un descenso diafragmático, entonces B1, ubicado en el cuarto espacio intercostal, no
va a ver acercarse al vector, sino que lo ve alejarse, y ahí nos hace la negatividad. Y después, la común, la P difásica, positiva y negativa, con un gran voltaje en B1, pero con predominio positivo, esa P grande que representa un crecimiento auricular derecho que se acerca al electroexplorador en los casos de P congenital. Y hay algo que se denomina disfasismo rápido de la P en B1. Y acá tenemos que hablar de la deflexión intrínsecoide, que para recordar qué es la deflexión intrínsecoide, vamos a mencionar esto. La deflexión intrínsecoide es la inscripción en el electro del paso de la activación eléctrica por debajo de ese electrodo explorador. O sea, lo veo venir y lo veo irse. Entonces, ¿qué voy a ver? El paso de la máxima positividad a la máxima negatividad. ¿Sí? Esto sucede rápido. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha está muy cerca del electrodo explorador de B1. Y también se ve un retorno rápido a la línea isoeléctrica. Y bueno, también, si estuvimos hablando de que cómo se manifestaban estas alteraciones en la recuperación, no debemos dejar de mencionar que también vamos a separar en los que son las P pulmonales, donde se van a ver las alteraciones en la repolarización, fundamentalmente P pulmonales, D2, D3 y ABF, y congenitales en D1 y en D2. Y en ambos casos en B1 y en B2. Y va a haber un desnivel del PR, del ST y del punto J en concordancia con esta P grande que veíamos. Y acá, uy, qué mal se ve. P pulmonale, fíjense, fundamentalmente positiva, acuminada, picuda en D2, en D3 y en ABF. Acá no se ve nada de lo que habíamos hablado antes de lo que es en el plano horizontal. Y acá se ve menos todavía la P congenitale, pero bueno, me alcanza con que vean que en D1 es mucho más alta que en D3. O sea, las manifestaciones se ven fundamentalmente en D1, en D2 y en ABF. Y acá sí, en el original se veía un poquito la P más menos de B1. Bueno, hasta ahí lo que es el crecimiento ventricular, auricular derecho. Ahora pasamos al crecimiento auricular derecho. Organicémonos en la cabeza. ¿Qué me puede generar un crecimiento de la aurícula derecha? Dijimos, aumento de las presiones o volúmenes que manejen estas cavidades. Estenosis mitral, y sí, porque esa aurícula se va a sobrecargar de presión, intentando vencer esa restricción al paso de sangre. La insuficiencia mitral, va a haber aumento de volumen, porque parte de lo que eyecta vuelve. La hipertensión arterial, también por una cuestión de presión, valga la redundancia, la valvulopatía aórtica, por repercusión indirecta por el ventrículo izquierdo, y también así la coartación aórtica. En el plano frontal, acá dijimos, recordemos, que la onda P estaba constituida, parte inicial, por la aurícula derecha, o sea, la activación de la aurícula derecha, y la porción final por la activación de la aurícula izquierda. Entonces, si se sobrecarga la aurícula izquierda, lo que me va a manifestar es un retardo, o sea, va a ser más ancha, porque se va a agrandar la porción final. Y acá tenemos la siempre mencionada P en doble lomo. La P va a tener más de 110 milisegundos. ¿Y dónde lo vamos a ver fundamentalmente? ¿Dónde era que se expresaba mayormente el vector de despolarización de la aurícula izquierda? En D1, en D2, en ABL que lo tenemos, y en ABR se va a manifestar con esos dos lomos, obviamente, negativo. Hablamos de la bifidez lenta. Se inscriben los dos lomos en forma lenta, o sea, ocupando más espacio en el tiempo, y estos dos lomos están separados por 30 milisegundos, así que imagínense, casi un cuadradito. El primero, sabemos que corresponde a la aurícula derecha, y el segundo, que va a ser el predominante, el más grande, me está hablando de esta aurícula izquierda aumentada de tamaño. Y el eje de P se va a desviar, esta vez hacia 30 y menos 30, o sea, va a sufrir una desviación hacia la izquierda. Voltaje conservado, no crece en alto como sí sucedía en el crecimiento auricular derecho. Ahora volvemos al plano horizontal, recordemos lo que habíamos dicho. Las deflexiones se van a dibujar de a cuánto se aleja o se acerca el vector del electrodo explorador en cuestión.
vamos a tener P bifásica, sube y baja, positiva y negativa en B1, con predominio negativo, porque acá la que está creciendo es la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan que la aurícula izquierda apuntaba para otro lado? O sea, no se va, a su vector de despolarización no se acerca a B1. Disfasismo lento, otra vez hablamos de la deflexión intrinsecoide lenta. La anterior era rápida, ¿por qué? Porque la aurícula izquierda estaba cerca de B1. La aurícula izquierda está lejos. Entonces, este pasaje de la máxima positividad a la máxima negatividad se hace en forma lenta, puede durar entre 40 y 50 milisegundos, con un retorno lento a la línea isoeléctrica. En B3 y en B4 vamos a ver la P en doble lomo, que ahora vamos a ver que puede llegar a ser uno de los signos más precoces, más botones del crecimiento auricular izquierdo. Y en B5 y en B6 tenemos la P en doble lomo, con, digamos, bien manifiesta, con buena separación entre sus dos lomos. Y acá también podemos diferenciar dos tipos de P, como habíamos diferenciado la P pulmonale y la P congenital en el crecimiento auricular derecho. Acá tenemos una P de lucha, que es la incipiente, la que tenemos estrecheces mitrales compensadas, de escasa duración, donde ya sí hay hipertrofia, pero aún no tenemos gran dilatación. ¿Y dónde se va a manifestar inicialmente? Va a ser en B3 y en B4. Ahí se van a poder empezar a ver esas P en doble lomo de las estrecheces mitrales bien compensadas y recientes. Y después tenemos la verdadera P mitral, donde, digamos, son patologías más viejas, donde hay una gran dilatación, una dilatación bastante más importante. Y este también se ve bastante feo, pero vemos las P en doble lomo, en D2, en D3, dijimos que podía verse también en ABR, en este caso no se ve, ahí vemos un poco en ABF, bastante mal se ven los electros. Y bueno, para variar podemos llegar a tener sobrecargas biauriculares, lo cual no sería raro. Sabemos que muchas veces en el corazón cuando se afecta una cámara cardíaca puede afectar a las otras. Como sucede en las valvulopatías mitrales con insuficiencia ventricular derecha o en las grandes comunicaciones interauriculares donde tenemos repercusión hemodinámica en ambas aurículas. Y acá, ¿qué vamos a ver? En el plano frontal, P altas en doble lomo, con buena distancia entre sus dos lomos, y el primer lomo es más alto que el segundo, o sea, se manifiesta como una P pulmonar, una P picuda, pero a su vez en doble lomo como una P mitral. En el plano horizontal podemos tener P disfásicas, dijimos más o menos, y acá también se van a manifestar las dos aurículas. Tiene un elemento positivo alto, o sea, importante en voltaje, representando a la aurícula derecha, que está agrandada de tamaño. Tenemos una flexión intrinsecoide rápida, ¿por qué? Porque creció la aurícula derecha, que está cerca de B1. Y también vamos a tener un importante elemento negativo, porque no solo creció la aurícula derecha, sino también creció la aurícula izquierda, entonces se manifiesta con una importante negatividad y un lento retorno a la línea eléctrica. A nivel de la repolarización vamos a tener desnivel del PR y del ST, que va a ser positivo en B1, diferencia de lo que habíamos visto antes. Hasta ahí aurículas. Y ahora ventrículos. Y los ventrículos tienen una masa miocárdica más grande, llevan más tiempo en despolarizarse, la fuerza de despolarización es más grande y, digamos, hay múltiples vectores de activación, pero se resumen en tres. Imagínense si tendríamos que estudiar todo esto, sería imposible. Tres vectores de despolarización ventricular. El primer vector, denominado vector septal, que está orientado, si ustedes lo ven, si espero que lleguen a verlo, dice un 1 ahí, es esta flechita verde. Se dirige hacia la derecha y hacia adelante. Se acerca, imagínense en el plano horizontal, se acerca a B1 y se aleja de B5 y B6. El segundo vector es el que tiene más fuerza, que es el de las paredes libres, y está orientado hacia la izquierda y hacia atrás. Se aleja de B1 y se acerca a B5 y a B6. Y por último, el tercer vector, perdón, no les mostré el segundo vector, acá. El segundo vector es este, grande, mucha exposición eléctrica. Y el tercer vector, que es este chiquitito, es el vector basal. Está orientado hacia la derecha y hacia atrás. Se aleja de B1, pero no tanto como se aleja de B5, de B3, B4, B5 y B6. ¿Sí?
Y esto nos va a servir, obviamente, para interpretar los crecimientos. Si nosotros vemos la activación ventricular en el plano frontal, acá tenemos este dibujo con los mismos tres vectores. Fíjense, el primer vector, que es el vector septal, se manifiesta en la porción positiva de D2, positiva de D3 y negativa de D1. Se proyecta sobre, el segundo vector, que es el de las paredes libres, sobre la porción positiva de D3, positiva de D2, positiva de D1. Y el tercer vector, que dijimos que era el basal, se proyecta negativo en todo. Negativo de D1, negativo de D2 y negativo de D3, porque fíjense hacia dónde está horizontal, hacia dónde está orientada. Bueno, el vector promedio manifiesto del eje QRS se dirige hacia la izquierda, hacia abajo, y normalmente sabemos que el eje de despolarización o de activación ventricular es normal si se encuentra entre 0 y más 90 grados. Bueno, otra cosa para tener en cuenta, la porción inicial del QRS está traducida por ese primer vector, el vector septal. La porción final está traducida por el vector basal. Y la porción intermedia del QRS, válgase la onda R, está representada por el vector de las paredes libres, o sea, el que tiene más fuerza eléctrica. Hablamos de activación, tenemos que recordar también la recuperación ventricular, que esto sí lo vemos en el electrocardiograma, y que es el segmento ST y la onda T. Acá tenemos que ver esto, lo siguiente. Dijimos que la activación auricular, la activación eléctrica, transcurría equidistante a endocardio y epicardio. Pero sabemos que en los ventrículos no es así, que la activación va de endocardio a epicardio. Entonces nosotros deberíamos o imaginamos que la recuperación tiene que tener un sentido eléctrico inverso. Y si tiene un sentido eléctrico inverso, ¿yo qué tengo que pensar? Si tengo QRS positivo, después la onda T y el ST tienen que ser negativos. ¿Y pasa eso? No, no pasa, no tenemos ondas en espejo. Normalmente tenemos ondas T concordantes con el QRS. ¿Y por qué sucede esto? Si bien hay varias teorías, todas explican un retardo en la recuperación del endocardio, del subendocardio. Esto hace que se recupere primero el epicardio y por eso tenemos ondas T positivas. A eso se debe. Bueno, crecimiento ventricular izquierdo. Otra vez, analizamos sobrecarga de presión o de volumen. Estenosis aórtica, y sí, tiene que vencer mucha más fuerza para poder vaciarse ese ventrículo. Insuficiencia aórtica, recibe más volumen. Lo que le viene de la aurícula más lo que vuelve. Coartación aórtica, presión, hipertensión, presión. Insuficiencia coronaria crónica, y ya hablamos de una patología que lo va a sobrecargar de otra manera. Bueno, nos plantamos en el plano horizontal. Y acá tenemos que analizar los tres vectores. Y recordemos también que no siempre tenemos hipertrofia o sobrecarga de estos tres vectores. Muchas veces puede que haya dos o uno, o los tres en algunas oportunidades. Bueno, analizamos primero, dijimos, el vector de las paredes libres, que era el que más fuerza tenía, el más grande. Y dijimos que las deflexiones o las inscripciones en el electrocardiograma tenían que ver a cuánto se alejan o se acercan del electroexplorador. Entonces, si yo tengo una hipertrofia ventricular izquierda de las paredes libres, el vector de las paredes libres me va a mostrar R altas en precordiales izquierdas, B5 y B6. S profundas, o sea, bien negativas, en las precordiales derechas, en B1 y en B2. Y acá surge una cuentita que dice que si la S es 4 o 5 veces más grande de la positividad, o sea, de la R que le sigue, casi que tendríamos una certeza de un crecimiento ventricular izquierdo. Pero en estos casos hay que hacer diagnóstico diferencial con la hipertrofia del ventrículo derecho, y ahí vamos a ir a ver a ABR y ABL. Si sucede lo mismo en ABR, va a ser del ventrículo derecho; si sucede lo mismo en ABL, va a ser del ventrículo izquierdo. Y volvemos a nombrar la deflexión intrinsecoide. Acá esta deflexión intrinsecoide va a ser lenta, va a durar más de 45 milisegundos. ¿Sí? Vamos al vector septal. ¿Se acuerdan? El vector septal era el que se acercaba a B1 y a B2 y se alejaba de B5 y B6.
si nosotros tenemos un aumento de la fuerza de este vector, va a haber, la onda R va a ser alta en B1 y en B2, y vamos a tener una Q profunda en B5 y en B6, porque se alejaba de B5 y de B6. Y el vector basal, ¿qué nos va a decir? Nos va a sacar la S de las derivaciones izquierdas, o sea, de B5 y de B6, y no va a dar los complejos de transición. Ustedes vieron que nosotros cuando analizamos los electrones decimos falta de progresión de R vectorial, pero nos ha pasado muchas veces que vemos un resalto, ¿sí? Viene negativo, 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 positivo. No tenemos complejos de transición donde la parte positiva y la negativa sean más o menos parecidas. Y en el plano frontal, ¿sí? Acá va a tener mucho que ver la posición anátomo-eléctrica del corazón. Si es un corazón más vertical, si es un corazón más horizontal. Y por eso hacemos las diferencias. Si tenemos una posición horizontal, vamos a tener R altas en ABL, R alta en D1, con una S profunda en D3. Si es un corazón vertical, vamos a tener R altas en ABF, corazón vertical, directamente hacia ABF, la despolarización, R altas en D2 y en D3. Y en una posición intermedia, tanto ABL como ABF, las R son semejantes, y lo mismo sucede en D1, D2 y en D3. Después tenemos un signo sugestivo, que es la desviación del eje hacia la izquierda y hacia arriba, entre 0 y menos 80 grados. Y otra cosa que nosotros sacamos muy a menudo esta cuentita, que es el índice de Sokolov-Lyon, que nos dice que si sumamos la S de B1 más la R de B5 y B6 y nos da más de 35 milímetros, estaríamos probablemente en presencia de un crecimiento ventricular izquierdo. Si tiene más de 40 milímetros, ya esta sospecha nos da una especificidad del 90%, o sea, si lo encontramos 90% de las veces va a ser una hipertrofia ventricular izquierda, pero tiene una sensibilidad algo menor de más de 60%. Y también vamos a encontrar, por supuesto, una alteración en la repolarización. ¿Qué son? Lo hemos visto un montón de veces. Son las ondas T negativas, más que nada en B5 y en B6, y positivas en B1 y en B2. Y en el plano horizontal, ¿se acuerdan? Negativas en D1 y ABL, eso en el corazón horizontal, y T negativas en D2, 3 y ABF si estamos hablando de un corazón vertical. Pero tenemos que recordar la morfología de estas ondas T. Estas ondas T se llaman ondas T con alteraciones secundarias. ¿Que cómo son? Son de ramas asimétricas las T, con una rama descendente lenta y una rama ascendente rápida. Porque, ojo, diagnóstico diferencial con isquemia. Las T negativas de ramas simétricas tienen otra significancia. Ay, qué mal. Este es el que peor se ve, creo. Tan contenta que yo estaba. Bueno, fíjense, vamos a tratar de verlo. B5 y B6, muy altas las ondas R, y en B1 y en B1 y en B2, muy profundas las ondas S. No sé, perdí el cosa. Acá. Profundas. Habíamos dicho que era una de las características del vector de las paredes libres. Ahora, si buscamos el vector septal, ¿se acuerdan? Que el vector septal nos da una R alta en B1 y en B2, o sea, en este caso no lo tendríamos, porque tampoco tenemos Q profundas en B5 y en B6. Pero si buscamos el septal, si buscamos en el vector basal, lo que nos decía era que nos quedábamos sin onda S en B5 y en B6, cosa que acá sucede, y que además faltaba esas deflexiones, perdón, esos complejos, no me salen, que tienen la misma positividad de transición. Esos complejos de transición, fíjense que pasamos de complejos meramente negativos hasta B4 a complejos bien positivos a partir de B5. Y si lo analizamos desde el plano frontal, tenemos un corazón, podemos decir, verticalizado, porque tenemos R alta en ABF, en D2 y en D3, que era otra de las características que evaluábamos. Bueno, todo eso es crecimiento ventricular izquierdo. Y ahora, del otro lado, crecimiento ventricular derecho. Volvemos a refrescarnos.
Aumento de presión o volumen de la cámara, estenosis pulmonar, y sí, por supuesto, tiene que aumentar la fuerza o aumenta la presión por esa estenosis. Drenaje venoso anómalo total de las venas pulmonares en la aurícula derecha. Va a generar una sobrecarga de volumen. La trilogía o la tetralogía de Fallot, obviamente, y la hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria, o del origen que sea la hipertensión pulmonar. Bueno, y nos ponemos a analizar de nuevo desde el plano horizontal, y nos acordamos del vector septal. Dijimos que el vector septal era el que se acercaba a B1 y a B2 y se alejaba de B5 y de B6. En este caso está creciendo el ventrículo derecho. Entonces va a desaparecer la onda Q de B5 y de B6 y vamos a tener complejos con Q inicial en varias derivaciones precordiales, sobre todo en las derechas, de 1 y de 2. Y acá tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una sobrecarga auricular derecha, más que nada los enfermos enfisematosos, y con el infarto septal. Nosotros estamos acostumbrados a ver que la Q nos dice de que ahí pasó algo. Después, en el vector de las paredes libres, acá vamos a tener R's altas en B1 y en B2, ¿sí? Porque se va a acercar a B1 y a B2. O sea, dijimos que B1 y B2, en el de las paredes libres, en el izquierdo se alejaba, en el derecho se acerca. Entonces, R alta en B1 y en B2. Retardo de la deflexión intrinsecoide en precordiales derechas, más de 30 milisegundos. Y complejos esencialmente negativos en B5 y en B6. ¿Por qué? Porque la fuerza de activación del ventrículo derecho, que está más grande, le va a ganar a esa fuerza de activación del ventrículo izquierdo y hacía que tuviésemos R altas en B5 y en B6. Y acá aparece otro vector que en condiciones normales no se manifiesta, pero acá sí está, o sea, no se manifiesta a la vista, sí está, que es el vector de la masa septal derecha. Masa septal derecha, estamos hablando septum derecho. Entonces, al estar más grande el ventrículo, se manifiesta. Y es el que va a dar, o el que nos explica, que existan R altas en B3 y en B4. Y en el plano horizontal, podemos decir que un eje desviado hacia la derecha, entre más 120 y menos 90, imagínense, es un eje completamente desviado, sugiere un crecimiento ventricular derecho, siempre descartando el bloqueo de rama y el infarto lateral. La alteración en la repolarización. Fundamentalmente los vamos a ver en las precordiales. El ST tiende a infranivelarse y la onda T se hace negativa. Y acá también tenemos el dibujito al respecto, donde tenemos, miren, positividad en B1 y en B2, la R bien alta, las S profundas, en B5 y en B6, en este no se ve tanto, pero tenemos unas S bastante marcadas. Qué feo ese electro, miedo. Y yo lo mando al parque si me llega. Lo mando para que vaya para allá. Bueno, acá también podemos analizar el eje del plano frontal. Fíjense, es negativo en D1 y positivo en AD, que nos da más o menos en un 110. Entonces, estas son las características bien distintas de lo que es el crecimiento ventricular derecho de lo que es el izquierdo, las T negativas, espantosas, y las positividades, las R positivas que dijimos en B3 y en B4, dadas por la activación del vector de las masas derechas, de la masa septal derecha. Y como todo, no podía no haber crecimiento biventricular. Situaciones complicadas. Comunicación interventricular con síndrome de Eisenmenger, me cuesta un montón decir esa palabra. Ductus arterioso persistente, también con este síndrome, y la valvulopatía izquierda con hipertensión pulmonar. Y es difícil de diagnosticarlo, porque siempre, digamos, la expresión de una cavidad hace que se manifieste, digamos, que prepondere sobre la otra. Generalmente, la que gana en la batalla, si es que es un crecimiento biventricular, una cuestión de tamaño, de masa y de espesor miocárdico, es el crecimiento ventricular izquierdo. Pero puede suceder que se manifiesten las dos y vamos a ver que cada una, como en el crecimiento biauricular, aporta lo suyo. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Cuando tenemos R altas que predominan en ambos lados del precordio, o sea, tengo R alta en B1 y en B2, pero también en B5 y en B6. Tengo signos de hipertrofia ventricular izquierda
pero signos de sobrecarga de la aurícula derecha, o al revés, sobrecarga del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero con sobrecarga de la aurícula izquierda. Derecho con sobrecarga de la aurícula izquierda. Crecimiento del ventrículo izquierdo, pero con un eje a la derecha, o al revés, crecimiento del ventrículo derecho con un eje a la izquierda. Vamos teniendo cosas de los dos, o sea, que son patognomónicas de los dos crecimientos. Crecimiento del ventrículo izquierdo con complejos isodifásicos, RS, en varias derivaciones precordiales, positivo o negativo. Y ondas S pequeñas en precordiales derechas, en presencia de un crecimiento ventricular izquierdo, que no sería lo habitual encontrar en ese caso. Y hasta acá llegué. Espero que les haya gustado, y cualquier cosa lo podemos charlar en otra oportunidad. Gracias, Eli. No, por favor. Gracias, Elita. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Les recomiendo el libro, ¿cómo se llama este? Mariani, Electrocardiografía Básica, que está súper sencillo, fácil, vieron como cuentito, porque es re difícil enganchar esto de los vectores, y uno lo estudia, y cuando lo tenés que ir a ver otra vez estás en pampa y la vida. Tal cual. Siempre se sigue aprendiendo. Manu, ¿Sí? ¿entendiste? Voy a apagar la cámara. Yo te dije que yo aprendo todos los días, para mí no es como era repetitivo, no, muy bien. Te estás cagando de risa. Aparte es re difícil. Hay que ponerse, ¿sabes qué? Esto sería re bueno poder juntarnos y hacer los dibujitos en un pizarrón, en un papel. Porque entonces así uno lo ve y puede, mirá la cara de la otra, lo puede ir viendo, pero explicarlo así al voleo y con dibujitos fijos es re raro. Y mirando electros, yo creo que tenemos esa carpeta que tenemos ahí en Coronaria, cuando la podamos recuperar, poner con folios y juntar sobrecarga auricular, sobrecarga ventricular, y poder ver en los electros de nuestros pacientes cada una de estas características que a lo mejor en la teoría uno lo lee, pero después cuando uno mira el electro no es tan fácil de encontrarlo. Aparte que nunca encontrás tal cual. Siempre tenés cosas de un poco de un lado, un poco del otro, y electros perfectos, como anatomía perfecta. Entonces es muy difícil. Pero sí, estaría bueno hacer un tallercito de electros, ver, y qué será esto. Y cuando no sabemos, le preguntamos al río. Tal cual. No lo hacemos nunca igual, pero bueno, a veces hay que preguntarle. La cara de Belén, hace de cuenta que, no sé, ¿qué pasó, Belén? ¿Qué pasó? De los vectores. No, estamos un poco abrumados, así que me voy retirando.